Se levantó un doctor de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». Esta es la pregunta que nos convoca, una pregunta que ya era importante para Jesús. ¿Cómo se lee la Biblia? En esto tenemos que tener presente que la Escritura es un texto humano y divino. En tanto texto humano es literatura y debe ser abordado como tal, pero en tanto texto divino, en tanto inspirado, requiere una hermenéutica especial. Esta pregunta también se la hicieron los primeros cristianos. Podemos pensar, por ejemplo, en San Ireneo, en Orígenes, en San Agustín. También ellos tuvieron que dar cuenta de cómo se lee la Biblia, porque las diferencias entre cristianos muchas veces no están en lo material, en el qué del texto bíblico, sino en el cómo se aborda, en lo que llamaríamos la hermenéutica. La teología tiene como alma el estudio de la Sagrada Escritura, no la Sagrada Escritura sin más, sino su estudio, lo cual supone una determinada lectura, un determinado abordaje. Ahora vamos a tratar de entender cuál es ese abordaje. Por eso, sumariamente, diríamos que se lee la Biblia en la Iglesia. En la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II aparecen los criterios que son fundamentales para nuestro tema. En el número 12 se avanza en 3 pasos: un primer párrafo de carácter general, un segundo párrafo dedicado a la dimensión humana del texto y un tercer párrafo dedicado a la dimensión divina del texto. En cuanto al carácter general, diríamos que Dios habla a los hombres a la manera humana. Y eso significa que para investigar lo que Dios quiso comunicar, es ineludible, es imprescindible entender lo que los propios autores quisieron comunicar. De manera que la intención de Dios nunca va a estar al margen de la intención de los autores sagrados, pero tampoco reduciéndose a ella. Es decir, Dios pudo haber querido decir más de lo que los autores sagrados tenían en mente. Pasamos entonces al criterio humano, literario, histórico, es decir, tratar el texto con todo el respeto que merece cualquier literatura. Y en esto el siglo XIX y XX ha aportado muchísima información. Podemos pensar la geografía, la historia, la arqueología, la filología, las religiones comparadas, todo un caudal de información que le llegó a la Iglesia en un marco que se desarrollaba por fuera de la fe, y eso hizo que reaccionara defensivamente, como replegándose. Con el tiempo la Iglesia pudo ir abriéndose a toda esa novedad que enriquece mucho la lectura del texto bíblico, pero que por otra parte no llega a dar cuenta de todo el potencial teológico que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una instancia histórico-crítica, es decir, una instancia humano-literaria que no puede recepcionar toda la gracia que significa la inspiración. Y en cuanto al tercer párrafo de Dei Verbum 12, ese que encara los criterios propiamente teológicos, que sin duda asumen todo lo previo, vamos a decir que son 3. El primer criterio es prestar atención al contenido y la unidad de toda la Escritura. Sabemos, acá estamos en una biblioteca, que la Biblia es una suerte de biblioteca, es un libro que es muchos libros, y esos distintos libros van dialogando entre sí, de manera que el mensaje bíblico, la palabra de Dios, un texto particular, acaba de revelar todo su potencial en la medida en que ese texto singular se pone en relación con el conjunto de la Escritura. Podemos pensar en la imagen del collage o del mosaico, que está compuesto de diversos elementos de diverso origen y que forman un todo armónico. Y no cabe argumentar que vienen de distintos lados, porque si yo los selecciono, los aíslo, desnaturalizo la obra en conjunto.
El segundo criterio teológico tiene que ver con hacer una lectura en el seno de la tradición viva de toda la Iglesia. ¿Qué significa esto? La tradición de la Iglesia es la misma palabra de Dios en cuanto predicada, celebrada, vivida, es decir, una palabra que ya está operante en una comunidad, en la Iglesia, de manera que el intérprete de la Biblia no aborda el texto sagrado en soledad, sino en una comunión que trasciende la geografía y la historia, es decir, la comunión de la Iglesia. Por último, el tercer criterio teológico, que es el menos comentado, quizás el menos comprendido, es denominado analogía de la fe. Es decir, uno no llega al texto bíblico de manera virgen, la mente no es una tabula rasa, sino que uno ya llega con la fe apostólica que pone en juego a la hora de leer e interpretar la Biblia. De esta manera podemos establecer correspondencias creyentes entre los mismos textos bíblicos y entre ciertas realidades que vivimos como cristianos. Al fin y al cabo, la Iglesia no solo es la madre que dio origen a esos textos, sino la que los acreditó, la que los reconoció en su carácter inspirado.